Muy buenas tardes, compañeras y compañeras. Esta ya es la ayudantía final que les hago, donde vamos a hablar del capítulo 13, mejora de la relación señal-ruido. En esta ayudantía quiero centrarme netamente en lo que es la DFT como banco de filtros pasabanda y la correlación y autocorrelación. Ya vamos a comenzar entonces con la DFT como banco de filtros pasabanda. Esto de todas maneras igual ya se había visto en ayudantías anteriores, entonces no debería ser tan difícil de entender. Lo único que necesitamos para poder, antes de comenzar, es entender que la DFT funciona como un banco N de filtros pasabanda, ¿ya? Entonces, mientras más grande sea nuestro número N a analizar, mejor va a ser este banco de filtros, porque va a ser más grande este banco. Por lo tanto, vamos a comenzar creando un código donde vamos a analizar cómo se comporta la DFT para diferentes n. Entonces vamos a tener un n1, un n2 y un n3. Entonces, para el n1 le vamos a dar solamente 256 muestras, para el n2 1024 y para el n3 4096 muestras. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a fijar nuestras n minúsculas, n1, n2 y n3, que van a ser los vectores a analizar. O sea, desde 0 hasta 200. Bueno, iba a poner 255, pero es mejor poner n1 menos 1, que es exactamente lo mismo, en verdad. n2 menos 1 y aquí 0, n3 menos 1. Luego, una vez de que hacemos esto, nos tenemos que crear una variable que se llama k. ¿Qué es esta variable k? Nos va a decir dos cosas. Lo primero que nos va a decir es la cantidad de periodos que va a haber en la ventana y que por otra parte va a ser congruente con la frecuencia de la señal. Entonces, nos vamos a fijar 2K porque voy a crear dos señales. Una de una frecuencia 20 y otra de una frecuencia 40. ¿Ya? Entonces por eso me acabo de fijar un K1 y un K2. Entonces ya estamos en condiciones de crear las señales. Vamos a crear una señal 1 que va a ser para 256 muestras, una señal 2 que va a ser para 1024 muestras y una señal 3 que va a ser para 4096 muestras. En sí, la señal va a ser exactamente la misma, solo que van a tener cada una más o menos muestras que otra. Entonces, la señal 1 nos la vamos a fijar como el coseno de 2 por pi por su respectivo k por también su respectivo n, n1 sobre n1, más la segunda señal, que es la que les decía recién, que va a ser 2 por pi por k2 por n1 sobre n1. ¿Qué estamos haciendo con esto entonces? Estamos creando dos señales. Aquí está la primera, acá está la segunda. Ya están sumadas dentro de la misma función. Y cada una tiene frecuencias que también, a su vez, como les digo, van a ser el equivalente a los periodos que muestre por ventana de cada una de estas, ¿ya? Y tienen 256 muestras. Tomando esto como ejemplo, vamos a crear una señal 2 y una señal 3 que van a ser exactamente iguales, solo que vamos a cambiar acá la cantidad de muestras. O sea, acá, acá, perdón, esto es con 3, esto es con 3, y acá le vamos a poner y 3. Ok, entonces, quiero mostrar los gráficos de la misma manera que como los mostró el profesor. Es decir, tenemos tres filas, dos columnas, y en el primero vamos a mostrar lo que es, a ver, así, en este. Y en este vamos a mostrar lo que es la señal. ¿Cómo va a mostrar la señal? Vamos a poner subplot 3, 2, 1, ya que es el gráfico 1, y vamos a mostrar esta señal. Esa es la que quiero mostrar. Entonces vamos a poner plot n1, s1, y le vamos a poner un título para que no se nos vaya a olvidar, y esta va a ser las señales con 256 muestras. Pongámosle etiqueta en el eje X
etiqueta en el eje X, le vamos a poner muestras, etiqueta en el eje Y, amplitud, y con esto ya podemos ver la señal. Así es como se ve nuestra señal con 256 muestras. Pueden notar que claramente es muy diferente de la señal que tiene el profesor, pero eso es netamente porque esto es una sola señal, mientras que nosotros estamos sumando dos señales que no son iguales. Es por eso que podemos ver que tenemos un pic más grande, que es donde coinciden, y otros pic que es donde no coinciden las señales, se restan. Entonces, una vez que ya tenemos las señales, ¿qué es lo que nos interesa? Obviamente todo este análisis está hecho para el ruido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear ruido. De igual manera que como nos creamos tres señales, nos vamos a crear tres vectores de ruido para los diferentes vectores de muestras. Entonces tendríamos algo del estilo como R1, R2 y R3. Vemos que tenemos estas dos señales donde ambas son de amplitud 1. Cambiémosle la amplitud a la segunda. Pongámosle 2 por. 2 por y 2 por. Entonces vamos a tener una señal de amplitud 1 y otra señal de amplitud 2. De todas maneras, hagamos que el ruido sea de una amplitud más grande incluso que las señales. Entonces digamos que el ruido va a ser de amplitud 5. 5 por rand n. ¿Qué voy a hacer con esta función? Voy a crear números aleatorios, pero al agregarle esta n al rand, estoy diciendo que todos estos números aleatorios que se van a crear tengan una distribución normal. Es importante esta parte porque si es que yo quiero que la señal esté bajo ruido, necesito que esté bajo ruido blanco. Y justamente la función rand n con su distribución normal crea ruido blanco. Entonces, en el argumento de esta función simplemente tengo que poner 1,n1. ¿Por qué? Porque con esto le estoy diciendo que cree un vector fila que tenga n1 muestras, o sea, 256 muestras. Y ahora podemos copiar esto, pegamos, y aquí vamos a poner n2 y n3. Corremos el código de todas maneras y podemos ver entonces cómo los ruidos que están acá, el ruido 1 es de 256, el ruido 2 es de 1024 y el ruido de 3 es de 4096 muestras. Como les decía yo, quería dejar los gráficos igual que como los tenía el profe, entonces ahora vamos a plotear acá el ruido. El ruido, si se dan cuenta, es la tercera posición, 1, 2, 3. Entonces vamos a escribir subplot 3, 2, 3 y vamos a plotear. Como ya ploteamos la señal con 256 muestras, vamos a plotear el ruido con 256 muestras. Entonces esto va a ser n1, r1. Y ahora podemos reciclar esta parte del código. Copiamos, pegamos y en vez de poner señales, aquí le vamos a poner ruido con 256 muestras. Corremos esto y vemos que este sería nuestro ruido. De todas maneras, esto se le puede hacer un axis para que no quede esta parte en blanco, pero sigamos con el código, después nos preocupamos por esos detalles. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el ruido y ya lo ploteamos, ¿qué es lo que nos interesa ahora? La señal ruido. Porque como les decía, nosotros, como ya tenemos ya las señales, el ruido, nosotros queremos analizar cómo se comporta la DFT para una señal que está imbuida en ruido. Entonces, vamos a crear tres señales, que va a ser la señal ruido 1, señal ruido 2, señal ruido 3. Que en estas variables no vamos a hacer nada más que señal 1 más el ruido 1. Señal 2, falta poner el igual. Copiamos mejor esto. Y aquí lo único que nos falta hacer es cambiar los números. Perfecto. Entonces, con esto ya tenemos ya la señal ruido. Y ahora vemos que el profesor también puso su gráfico de señal ruido. Entonces nosotros vamos a poner nuestro gráfico de señal ruido. Podemos ver también que esta es la posición 5. 1, 2, 3, 4 y la posición quinta. Entonces, aquí vamos a escribir subplot 3, 2, 5 y vamos a plotear
como ya hemos estado trabajando todo el rato con la señal de 256 muestras, vamos a plotear N1 contra SR1. Vamos a volver a reciclar esta parte del código. Y aquí vamos a poner señal ruido con 256 muestras. Y aquí ya podemos hacer un primer análisis, que es que somos completamente incapaces de detectar la señal en el ruido, ya que prácticamente el ruido se ve exactamente igual sin sumar la señal que luego de haber sumado la señal. No, prácticamente no hay diferencia entre estos dos gráficos. Aquí es donde vamos a empezar nosotros con nuestro análisis de la DFT entonces. Si vamos a trabajar con la DFT, sabemos que vamos a pasar sí o sí al dominio de la frecuencia y que cuando nosotros estamos en el dominio de la frecuencia, en general nos interesa multiplicar por una ventana, ya que las ventanas nos ayudan a mejorar la visualización en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar por una ventana. Ahora ya vamos a dejar de llamar señal y ahora le vamos a poner X1, X2 y X3, que es como normalmente nosotros llamamos a las señales. Entonces, vamos a decir que para X1 vamos a tener la señal ruido punto por la ventana Hanning de N1, le ponemos el apóstrofe y punto y coma. El por qué tiene que ser punto por y el apóstrofe ya lo expliqué en ayudantías anteriores, pero es netamente porque así se hace. Si no le ponen el punto por, se va a multiplicar de mala manera porque va a asumir que la ventana Hanning es una matriz y va a intentar hacer una multiplicación matricial. ¿Ya? Es por eso también que le ponemos el apóstrofe. Es netamente para que esto funcione de buena manera. ¿Ya? Entonces, ahora aquí tenemos que poner señal ruido 1, señal ruido 2, señal ruido 3. Aquí este es 2 y este es 3. Ya con eso tenemos nuestras tres señales. Una vez que multiplicamos por la ventana, nos interesa pasar al dominio de la frecuencia. X1, X2 y X3. Pasar al dominio de la frecuencia, la verdad es que es bastante fácil porque no tenemos nada más que hacer que multiplicar por determinar la FFT. Entonces tenemos la FFT de X1, la FFT de X2 y lo mismo pero para X3. Una vez que sacamos la FFT, como ya les he dicho varias veces, estos son números complejos. Por lo tanto, los números complejos como tal no nos interesan, más bien su magnitud. Entonces, vamos a aprovechar de sacar la magnitud y de normalizar todo en la misma línea de código. Entonces, digamos que la magnitud 1 va a ser 2. Es importante que multipliquemos por 2 porque al utilizar la ventana Hanning, esta tiene una atenuación que es de 1/2, entonces nosotros al multiplicar por 2 nos quitamos esa atenuación de encima. Luego vamos a hacer la normalización 2 sobre N1, que esta es una normalización clásica de cuando nosotros hacemos la FFT. Una vez que ya tenemos lista esa parte de la normalización, estamos listos para sacar el valor absoluto de la señal. Y replicamos exactamente lo mismo para las otras dos señales. Entonces acá es 2, acá es 3, acá es 2, acá es 3, y acá es 2 y acá es 3. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos correr el código para ver si es que todo lo que escribimos está bien. Esperemos que así sea. Veamos. Perfecto. No tiró ningún error. Por lo tanto, eso quiere decir que todo lo que programamos luego del plot está correcto. Ok, entonces, una vez que ya tenemos esto, ya estamos en el dominio de la frecuencia y ya normalizamos. Estamos listos para plotear y ver los resultados. ¿Cómo vamos a ver los resultados entonces? Vamos a hacer subplot y lo que nosotros queremos ahora es mostrar esta señal de acá. O sea, la señal ruido con 256 muestras. Este vendría a ser el gráfico número 2. Entonces es subplot 3, 2, 2. Y aquí creo que lo más conveniente sería crearnos
un vector de frecuencias que vaya desde 0 hasta n. Entonces, luego lo que nosotros vamos a hacer es plotear f contra m1. Ya, me falló aquí porque este era n1. Ahora sí. Claramente no van a ser del mismo largo porque acá me falta quitarle 1. Si es que va desde 0 hasta n1, f va a tener una muestra más, que es lo que está pasando acá, 257 muestras. Le quitamos una. Y ahora sí, perfecto. Esta vendría a ser la representación de la DFT como banco de filtros pasabanda. Pero de todas maneras, nosotros sabíamos que teníamos una señal en 40, que debería ser esta, y esta está perfecta, esta la podemos ver, pero de todas maneras podríamos pensar que hay más. Y la otra, la que está en 20, creo que es la que está acá. Por lo tanto, podemos ver simplemente una señal. Esta, dado el ruido, no es clara. Entonces, otra cosa que era importante decirles era lo siguiente. Si se dan cuenta, no tenemos nada más que exactamente lo mismo desde la mitad hacia la derecha que desde la mitad hacia la izquierda. Por lo tanto, no es necesario plotear todo. De hecho, es mucho más recomendable simplemente plotear la mitad. Al plotear la mitad, estamos haciendo lo siguiente. Desde 0 hasta n1 medios menos 1. Pero si vamos a hacer eso, es importante que acá pongamos f más 1. Porque si no, no tendrían el mismo largo. Entonces, ahora sí, estamos viendo de buena manera el espectro. ¿Ya? Ahora, vamos a mostrar subplot 3, 2, 4, si no me equivoco. 1, 2, 3 y 4. Exacto. 3, 2, 4. Volvemos a crear nuevamente nuestro vector de frecuencias. Pero ahora con n2 medios menos 1. Vamos a plotear f contra m2 de f más 1. Y vemos el resultado. Aquí hay algo bastante interesante también, que es que ya ahora podemos detectar bastante bien la señal de 40 Hz. Pero ¿qué pasa con la señal de 20 Hz? Ya también la estamos detectando, aunque de todas maneras hay una parte del ruido que igual se puede confundir, pero no es completamente equivalente con el gráfico de arriba. Y esto es debido a lo siguiente. La DFT lo que está haciendo es encontrarme la señal, pero como ahora hay una mayor cantidad de muestras, entonces la que era la frecuencia 40 ahora debería estar en la frecuencia... perdón. Lo que era la frecuencia 80 tiene que estar en 40 por 4. 40 por 4, que vendría a ser la muestra 160. Esto ocurre porque para esta señal tenemos 256 muestras, mientras que para esta señal tenemos 1024 muestras. Si es que nosotros hacemos el cociente de 1024 dividido en 256, vamos a tener 4. Eso quiere decir que para la segunda señal vamos a tener 4 muestras extras para cada una de las muestras de esta. Entonces, la muestra, la frecuencia 20 ahora va a estar en 20 por 4. Y la frecuencia 40 la multiplicamos por 4 y va a ser el equivalente a 160. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer para que estos gráficos sean equivalentes es cambiar acá y ponerle 80 y acá poner 160. De la misma manera, esto también va a ocurrir
para la señal 3, donde si es que volvemos a hacer el cociente de 4096 dividido entre 1024, también tenemos 4 muestras extras en nuestra tercera señal con respecto a la señal 2. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es volver a multiplicar 80 por 4. Y eso nos va a dar 320. 320 y para el caso de 160 por 4 nos va a dar 640. Ahora sí, tenemos señales que realmente son congruentes en la frecuencia. Volvemos a plotear esto. Acá abajo. Y ahora sí. Aún no es el buen momento para compararlo, ya que no tenemos la mejor de las representaciones. Vamos a agregarle etiquetas a esto para que quede mejor y vamos a hacer el último gráfico y ahí vamos a hacer las comparaciones. Entonces, vamos a poner subplot 326. Vamos a hacer esto acá. Y vamos a poner N3, M3 y vamos a agregar etiquetas. Y a este gráfico le vamos a poner señal, a ver, veamos cómo lo puso el profesor. Señal ruido con 256 muestras. Copiamos esto, aquí vamos a poner con 1024 muestras y aquí la señal ruido con 4096 muestras. Ploteamos esto y podemos ver entonces cómo el ruido fue bajando cada vez más hasta, para el caso de las 4096 muestras, ver claramente cómo tenemos una señal equivalente en frecuencia a 320 de magnitud prácticamente 1 y la segunda señal que va a ser equivalente al 640 que tiene prácticamente amplitud 2. Así es como funciona entonces la DFT como banco de filtros pasabanda. Vamos a pasar entonces a lo que es la correlación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender de la correlación? Simplemente que es una función que es capaz de entregarnos dos vectores, uno que es la correlación como tal y el otro que son los desplazamientos que utilizó. Ya le tenemos que ingresar dos vectores x e y que van a ser los que se van a analizar, y si es que llegasen a no tener el mismo largo entre ellos, se rellena con ceros el vector más corto. También se le puede agregar una tercera variable que sería el desplazamiento máximo a considerar. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Bueno, el profesor tiene un código bastante bueno aquí, que es donde él lo que hace es tomarse un caso para un radar de un submarino. Vamos a ver entonces cómo es que sería esto. Acá abrimos acá la clase 8, correlación. Cierrate ahí. Entonces, vamos a analizar un poquitito este código, ya que como está bastante bueno, quiero ocupar este mismo código de base, pero obviamente tengo que explicarles el código y no simplemente llegar y utilizarlo como tal, porque vamos a hacer unos cambios. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Se crea un vector n que va a ser el que determine el largo total de estos vectores. Ya, si se dan cuenta, lo primero que está ocurriendo aquí es que va a tener 20 unos y luego va a tener 1000 menos 20 ceros. O sea que este debería ser un vector de nada más que 1000 muestras. Corramos esto y veamos. Efectivamente, Tx es un vector de 1000 muestras. Luego, Rx agrega 600 ceros. Luego de que ocurran estos 600 ceros, agrega 20 unos. Y luego agrega 400 menos 20 ceros. Con esto, lo que va a hacer no es nada más que tener nuevamente 1000 muestras. Como todo esto está pensado para casos en los que tenga ruido,
a cada una de las muestras, incluidas las que son 0, se le va a sumar un ruido de amplitud 0,5 y obviamente de largo 1000. Luego de esto, no se hace nada más que la correlación entre estos dos vectores y entre un resultado. Los resultados no es necesario que lo haga ahí en MATLAB porque ya están acá. Para n igual 20 y para n igual 60. Pero vamos a ver qué pasaría entonces si es que nosotros tuviésemos una señal que no fuese simplemente un escalón, sino que si es que fuese una señal como la que está acá. Lo que sí que vamos a ocupar solamente una componente y no las dos componentes que están en la frecuencia acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a fijar nuestro vector k, igual que antes, k igual a 20, y nos vamos a fijar nuestro vector n minúsculo. Borramos nomás esto, no lo necesitamos de todas maneras. Borramos esto y nos vamos a fijar nuestro vector n minúscula, como siempre lo hacemos, desde 0 hasta n menos 1. Entonces, donde estaban los unos, nosotros vamos a poner nuestra señal, que sería el coseno de 2 por pi por k por n sobre n. Para el mismo caso que tenemos acá abajo, acá puse eso mal, eso es así. Vamos a poner coseno de 2 por pi por k por n sobre n. Y el resto lo dejamos exactamente igual. ¿Por qué hago esto? Porque así me ahorro líneas de código y voy a tener dos muestras que son de tanto un TX como un RX, que son de 1000 muestras. Ya, corremos entonces el código. Y acá me faltó cerrar el coseno y acá abajo también me faltó cerrar el coseno. Corremos el código. Perfecto. Corrió sin problemas, entonces ahora ya estamos en condiciones de plotear esto. Y entonces vamos a plotear lax, core. Y tenemos lo siguiente. Debido al desplazamiento que ocurrió entre las señales, es que tenemos información para números negativos. Realmente esto no nos importa, entonces podríamos simplemente eliminar toda esta parte y hacer un axis. El axis lo vamos a hacer con xlim. Entonces vamos a hacer un xlim desde 0, ya me olvidé hasta cuánto era, desde 0 hasta los 1000. Cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá, quitamos esto y perfecto. Esta vendría a ser nuestra correlación. ¿Qué es lo que nos importa acá? Porque pueden ver que no es exactamente el mismo caso que tenía el profesor. De hecho, que nosotros tenemos un ruido bastante más grande. Pero sí podemos ver que a los 600, que es donde comienza a ocurrir esta señal, que ahora es una señal sinusoidal y no como antes que era una señal escalón, sí tenemos el pico. A los 601 se me marcó ahí. Entonces vamos a ver cómo mejorar esto si es que por ejemplo ahora el n lo aumentamos de gran manera. Aumentémoslo en 100. Vemos entonces como ahora ya no tenemos un escalón, por lo tanto es mucho más difícil que esto nos dé como al profesor que le dio. Acá está para 60, nosotros simplemente lo agrandamos un poco más, pero todo esto se veía de mucha mejor manera. Eso es porque se estaba trabajando con una señal escalón. Con una señal sinusoidal vemos que afecta el ruido, pero de todas maneras la componente más grande sigue estando en 600. Por lo tanto la detección está en los 600, que es lo que nos importaba. Por lo tanto, eso es lo que vendría a ser la correlación. Y podemos ver que aplica no solamente para el caso del escalón, también sirve para señales sinusoidales. Y vamos a pasar entonces a lo que es la autocorrelación. Esta es bastante más simple que la correlación, ya que lo único que va a hacer es comparar una señal consigo misma. ¿Qué vamos a hacer entonces?
vamos a abrir acá la autocorrelación. Vamos a poner un clear y un CLC porque ya empezamos a tener demasiadas variables tanto en el command window como en el workspace. Bueno, las variables como tal están en el workspace, pero en el command window tenemos ya demasiada información. Así que vamos a agregar eso para limpiar nuestra pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora para la autocorrelación es que para la correlación ya nos fijamos un n, una señal, su respectivo k. Entonces vamos a hacer algo bastante similar, solo que cambiemos los datos de nuevo esta vez para no hacer todos los casos iguales. Entonces vemos un n igual a 500, un k igual a 5 y la señal esta simplemente la vamos a copiar. Entonces la señal la copiamos acá. Nos falta entonces crear el ruido. El ruido lo vamos a crear como 2 por, ya que antes estábamos trabajando con 0,5. Ahora vamos a trabajar con un ruido 4 veces más grande. Rand n, ya expliqué por qué tenía que ser rand n de 1,n. Una vez que tenemos la señal, tenemos el ruido. Nos interesa la señal ruido, o sea, señal ruido s más r. Y ya con esto estamos en condiciones de plotear absolutamente todo lo que nos sea de interés. Ploteemos primero que todo qué es lo que queremos ver. Obviamente la autocorrelación de la señal ruido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner autocorrelación. Creo que esta es la misma sintaxis que ocupó el profesor. Si no me equivoco, en el código que lo ocupó acá. Claro, autocorrelación. Netamente para tener la misma sintaxis. Autocorrelación de la señal ruido. Autocorrelación de la señal ruido va a ser el autocor de la señal ruido. Y vamos a plotear la autocorrelación de la señal ruido. Ploteamos esto y creo que está mal escrito autocor, claro, porque no es autocor, es xcor. Ahora sí. Y esta vendría a ser la correlación de la señal ruido, donde podemos ver que justamente para los 500 es donde tenemos el pic más grande. De todas maneras, si aquí nosotros vemos el código del profesor, que no es exactamente igual, pero es bastante similar, él ploteó muchas más ventanas de las que tengo yo acá. Tiene el de ruido, el de señal, señal más ruido. Hagamos eso mismo. Para eso me va a ayudar, voy a poner esto acá al ladito. Y así puedo hacer esto de mejor manera. Esto lo voy a hacer más o menos rapidito. Entonces, vamos a poner acá subplot 3, 2, 1. Y el primero es el ruido. Entonces ploteamos el ruido. Plot el ruido. Y le vamos a poner de título ruido. Luego tenemos subplot 3, 2, 2. Y lo que tenemos es la autocorrelación del ruido. Por lo tanto, vamos a poner autocorrelación del ruido va a ser igual al xcor del ruido. Luego podemos plotear AC R. Vemos si es que realmente estamos bien. Perfecto. Le ponemos título. Autocorrelación ruido. Luego tenemos subplot 3, 2, 3. Es la señal. Por lo tanto, la señal simplemente ponemos plot S. Volvemos a poner título. Señal. Cerramos. Luego subplot 3, 2, 4. Queremos plotear la autocorrelación de la señal consigo misma. Por lo tanto, aquí vamos a poner autocorrelación de la señal. Y aquí vamos a poner xcor S. Luego plot ACS. Le ponemos título nuevamente. Y este es autocorrelación señal. Subplot 3, 2, 5. Ahora queremos plotear la señal ruido. Volvemos a poner título. Señal ruido. Luego subplot 3, 2, 6.
esta parte ya la teníamos, le quitamos el comentario, volvemos a agregar título y este le vamos a poner autocorrelación señal ruido. Con esto entonces, ahora sí, estamos prácticamente listos porque tengo un pequeño error acá, ya que esto lo hice al revés, esto iba así. Con esto entonces tenemos nuestro ruido, amplitud 5, nuestra señal, podemos ver que cumple perfectamente con el K que le habíamos pedido. Aquí está el K, K igual a 5, y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 periodos en la ventana. La señal más el ruido, donde la señal prácticamente no se puede identificar. La autocorrelación del ruido, que está centrado en 500 debido a las muestras. La autocorrelación de la señal también está centrada en 500. Y la autocorrelación de la señal más el ruido, donde podemos identificar claramente el pic que está en 500. Así que eso es todo por esta clase, muchachos. Fue un gusto haber sido su ayudante en este difícil semestre. Espero que les vaya muy bien y volveremos a estar en contacto ante cualquier duda que tengan. Recuerden que todavía tienen plazo tanto para la tarea, quienes estén dando las tareas normalmente, como para la tarea recuperativa. Así que estén muy bien y cualquier consulta, como saben, siempre a mi mail. Saludos.